Buenos días, alumnos. La profesora Grecia Torres en el área de metodología del diseño otra vez. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Muy bien, profe. Muy bien. Les felicito a las chicas y a las personas que han de llegar después por estar presente hoy a cumplir una parte tan importante de nuestro proceso de estudios, que en metodología habíamos dicho que sería primeramente conocer sobre el tema, luego hacer un resumen. Después de ese resumen, incluso en algunos de los casos ya era seleccionar el tema y crear los grupos. Y en cuarta instancia fue preparar un PowerPoint y ahora llegamos a la quinta instancia, que es hacer la presentación oral del tema seleccionado, de los casi como 5 materiales disponibles que teníamos y en la unidad 1, entonces hay 2 tareas, de las cuales la segunda tarea llevaba para esta presentación oral. Y ahora vamos a darle la palabra y también voy a admitir acá a Kevin que está llegando y vamos a entonces irnos un poquitito por el orden, según como estuvimos viendo en nuestro listado. Esta mañana se va a presentar entonces primero Alejandra Caballero y Andrea Arroca, y luego, según tu posibilidad, creo que algunos, que entre Ximena y Fatma, que estarían disponibles ya y listas para seguir, y luego veríamos quién va. Les voy a ir dando el permiso de ser hospedador ahora mismo a Alejandra, que toma su grupo para trabajar y presentar. Y los demás podemos silenciar entonces nuestros micrófonos y solamente quedan Alejandra y Andrea para hacer su presentación. Preparen su PowerPoint también y ya pueden tomar grupo. Entonces ahí ya te doy la libertad para que vos utilices y compartas tu pantalla, Alejandra. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Hola? Sí se ve. Y se Sí ve. se ve, genial. Ok. Buenos días, compañeros. Hoy yo, Alejandra Caballero y Andrea Roca les vamos a hablar de esta pequeña sección de la historia del diseño, que es la revolución digital y más allá, que empezamos a contar esto a partir de el último cuarto del siglo XX, hablando de 1960. A partir de este siglo, la tecnología fue avanzando en un ritmo acelerado en todos los sentidos de la vida humana. Empezaron a haber muchas más posibilidades, hablando de medicina, hablando de tecnología y por sobre todo también la tecnología, que es lo que la tecnología de impresión y el Internet también se fue desarrollando. Todos fueron elementos que contribuyeron muchísimo al diseño. 1960, acá por ejemplo les muestro una impresora de esos tiempos, donde se puso de moda la fototipografía. La fototipografía es un sistema que a través de la fotografía lograba sacar o imprimir, estampar caracteres, letras, para periódicos o bien letreros. Había muchísimos diseñadores que se tenían que especializar en diferentes cosas. Los cajistas, los armadores, los operadores de cámara, los ilustradores, los calígrafos, muchas personas que manejaban distintas técnicas solo para trabajar en un original. No era así como hoy en día, donde una persona puede manejar todo, sino que vos te especializabas en una sección específica de la pieza. Y a partir de ese original se veía la forma de replicar. Todo era prácticamente hecho a mano, a más que el acto de imprimir. El original era 100% hecho a mano. Después me salto a 1980. Pues acá se halla la revolución del Internet más que nunca, puesto que antes ya existía, pero ahora 3 compañías principales que introducieron el hardware, las computadoras y el software, diferentes programas, como Apple introdujo Macintosh, Adobe desarrolló sus primeros programas. Y lo mejor de esto es que eran accesibles.
no eran un precio carísimo como, como por ejemplo la impresora que vimos antes. Esa requería de mucho capital para adquirirla. Y estos software sirvieran para la maquetación, por ejemplo, de los archivos gráficos. Y esto fue algo que muchos diseñadores lucharon también justamente por adaptarse a este nuevo medio, porque estaban todos acostumbrados a hacer a mano y utilizar una sola herramienta era bastante raro para ellos. En 1984 Apple lanza la primera generación de Macintosh, bastante exitosa. También estamos hablando del primer mouse, el primer ratón, que servía de cursor para ver dónde estabas seleccionando, en qué parte de la computadora estabas. El Macintosh presentaba un sistema gráfico por mapa de bits, píxeles, en una pantalla que representaba la información como puntos, o ppp, píxeles por pulgado. En la pantalla originalmente era blanco y negro, las primeras computadoras. Y el usuario se manejaba a través del ratón, como ya había dicho antes, cuyo movimiento se controlaba con un control que estaba fuera de la pantalla. Es parte del hardware. Hardware, vale repetir, es todo instrumento físico. Y software es todo instrumento no tangible, ya sean los programas o todo lo que no puedes tocar, pero aún así ves en la pantalla. Pasando a 1990, un momento le voy a admitir a esta persona. Pasando a 1990, pero conforme a los avances, la forma de distribuir las tareas, como había dicho antes, que cada persona tenía una tarea específica dentro de un original, todas esas tareas pasaron a reflejarse solamente en una persona, porque ya podía controlar la gran mayoría de las funciones de la tipografía, hasta ciertos pasos de la ilustración, y los originales eran mucho más fáciles de administrar en este momento. También cabe mencionar que un invento muy importante de esta época es la impresora láser, que se controlaba desde la computadora y era muy fotosensible. Lograba captar bastante bien los píxeles que estaban en las fotografías y se lograban impresiones a color. Está, por ejemplo, un modelo de 1990 de una impresora HP. También nuestro querido Adobe Illustrator tuvo sus orígenes entre los 1888 o 1990. Voy a admitirle a esta persona, ok. El diseño gráfico fue principalmente afectado por este programa, comenzar porque las herramientas eran ahora mucho más especializadas. Este era, por ejemplo, uno de los primeros Adobe. Se vendían exclusivamente para Macintosh, para Apple, no venían en las Microsoft. Y muchos profesionales empezaron a adoptar estas nuevas reglas. También que derivó a diferentes estilos de diseño. Además de que pero gracias a estos programas también podemos decir que los usuarios tenían mucho mejor control del proceso de diseño y tenían más creatividad en ese punto, porque eran mucho más libres de crear en estos programas, mucha más libertad y de poder tomar el control de todos los procesos que necesitaran. La época de los 2000, este es un cambio brutal que se dio, no solo por los estilos que se manejaron y por el brutal crecimiento nuevamente del Internet, porque ahora ya era parte de la vida diaria, ahora no simplemente era un lujo que te dabas, era lo que necesitabas y que fue creciendo hasta como es hoy en día. Entonces la comunicación gráfica ya no era algo local o solamente nacional, sino que se podía expandir a nivel internacional gracias a este medio. Otro invento que causó mucho furor y que ayudó también bastante al diseño es la televisión por cable y por satélite, lo que aumenta la cantidad de canales de radiodifusión y aumenta la cantidad de gente que ve eso. Detrás de todo ese proceso de televisión también hay mucho diseño detrás.
lo que contribuyó mucho al trabajo y a la invención de nuevas técnicas. También, por ejemplo, la animación por computadora, muy importante. Y le cedo la palabra a mi compañera Andrea. Bueno, la revista Rolling Stone y Woodward. Woodward era el director artístico y el diseñador de esta revista y fue uno de los referentes del diseño editorial más importantes de la época. Él restauró los filetes de Oxford, que serían como unas líneas, como un marco alrededor del diseño. También utilizaba el phototypositor, que es como una máquina donde vos podías imprimir, entre comillas, en un rollo fotográfico, podías imprimir letra por letra y con la lente podías hacer las distorsiones, podías modificar la tipografía en cuanto a proporción, podías hacer también la escala y todas esas cosas. También tenían tipografías muy variadas, ellos no estaban faltos de tipografía. También utilizaban una técnica que era muy innovadora, que era la fotografía y también la tipografía que abarcaba toda una página y las aperturas a doble página. Esto se puede ver en muchos de sus diseños que era muy innovador porque no se veía muy frecuentemente que una tipografía se vea en toda la página y que no haya ningún texto aparte. Siguiente. Bueno, los filetes de Oxford, acá podemos ver que se aprecian mejor, son esos marcos que tienen alrededor del diseño que él creó en esta parte de la revista que es de Sinead O'Connor. Esto le daba la impresión de que aquellos bordes le daban mucha libertad, como si cualquier cosa que pusiera dentro fuera a tener el aspecto de Rolling Stone. Esto se debe a que los marcos, o sea, esos filetes de Oxford eran muy característicos de la revista y por lo tanto sin esos marcos era prácticamente como decir, esto no es Rolling Stone. Siguiente. Bueno, el toque artesanal también, a pesar de convertirse a Macintosh a principios de los 90, los diseños de Woodward no perdían su toque artesanal. Utilizaba la caligrafía, la letra manuscrita, las tipografías encontradas y la entropía gráfica que se conseguía al pasar la tipografía por una fotocopiadora muchas veces. Esto se ve en muchos de sus diseños que él utilizaba caligrafía hecha a mano, las tipografías eran muy rebuscadas y también utilizaba esta técnica de entropía gráfica que se veía como muy desordenado, pero se lograba ver qué era lo que realmente quería decir en el diseño. Siguiente. La asociación. Para Woodward la asociación era algo fundamental. En la tipografía, su tratamiento, la paleta de colores y la imagen surgen de las asociaciones con el tema del artículo. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que la R, la B larga y la K en making, por ejemplo, se ven que está volteada. También se utiliza la tipografía de palo seco. Esto da una impresión de que se asocia al constructivismo ruso y también el alfabeto cirílico ruso. Luego tenemos los programas de diseño que se empezaron a utilizar a partir de la Macintosh. Los programas informáticos permitían a los diseñadores controlar la tipografía de forma interactiva, dando más libertad a ilustradores, diseñadores y fotógrafos. Gracias a esto ellos podían tener mucha más libertad, podían generar cosas con mucha más creatividad y con mucha más vida, por así decirlo. La escala de color y la superposición de formas que se ve, por ejemplo, en la imagen de la derecha, el último, podemos ver que la M, la A, tienen todos diferentes escalas y diferentes colores y también se superponen entre sí. Y también las letras perfiladas en perspectiva y combinadas con dibujos en línea de contorno para lograr un efecto cinético tridimensional que se ve en Cyber Nation.
Por ejemplo, podemos ver que tiene un efecto tridimensional y que tiene mucho movimiento la composición. Y en conclusión, el diseño debe ser dinámico siempre, porque si nos detenemos en el tiempo, queda obsoleto. Muchas gracias. Excelente la presentación. Podemos aplaudir a las compañeras. Muy bien. Amazing. Muy bien, excelente. Me pregunto, ¿hasta dónde llegaron para leer en este contenido? Porque fue bastante extenso. ¿O leyeron De la hecho, totalidad? leímos, leímos todo el documento y quedamos en hacer que, de parte de la historia del diseño, las últimas 4 páginas nos parecieron interesante conocer los orígenes, los orígenes actuales del diseño. Ok, entonces Pero ustedes, también investigamos por nuestra cuenta. claro, si se nota más información, específicamente en el proceso y el tema también de los equipos que fueron apareciendo, ¿verdad? Y bueno, se dieron cuenta en el año 1960, vieron cómo, si podés poner tu diapositiva de 1960, por favor, incluso al inicio de esa temporada, las computadoras ocupaban todo el espacio de una habitación prácticamente, y ahí en la parte tipográfica. Y ahí está en el siglo XX cuando te das cuenta que un computador podía tener todo un espacio gigante para poder sacar algo de datos. Y bueno, y realmente creo que el auge final, o sea, inicial, fueron ya en la fusión que trajo Macintosh. Y después en próximas clases espero encontrar una foto que les voy a mostrar también de mis tiempos cuando eran 1960. Así van a ver parte de la historia. ¿Ah? Bueno, chicos, ahora ¿quién le toca según nuestro listado o quién está listo ya del grupo de iniciales? Profe, yo ya te hice hospedadora por cualquier cosa. Sí, sí, me di cuenta. Y también, Acabamos de admitir a un compañero más. ¿Y quién más, amor? y también te iba a decir, profe, si tenía permiso para poder retirarme porque porque tengo trabajo. ¿Está bien? Claro, claro, sí, no te preocupes, te felicito. Y ahora vamos a ver quién continúa. Ximena y Fatma. Sí, Listo. profe. Nos vemos Dale, entonces. Estamos. excelente. Les escuchamos entonces y les voy a hacer hospedadora a quién. A Jimé. Ok, así entonces, un ratito. Y creo que sí me te va a tener que abrir su cámara o va a pasar un poquito. Profe, yo tengo 2. Vos tenés 2. Y estoy... Sí, y necesito que le hagas a mi computadora la principal. Pero no sé cómo es. Ahora yo te voy a hacer hospedadora y vos vas a tener posibilidad de compartir tus pantallas, ¿sí? Un ratito. Okay. Ahora ya vas. Ahora ya sos hospedadora y ahí ya vas a poder trabajar con donde te dice compartir pantalla, entonces vos abrís en el documento que necesitas. Bueno. Bueno, creo que mi teléfono es el que es. Profe, creo que le hiciste a Andrea la operadora. Espera, a ver, Andrea, no, así menos parece que era. Espera un ratito. No, a mí no, profe. Espérame un segundo. Pero entonces, ¿Ahora puedes ver? si Andrea es, entonces vos puedes pasarle nomás a Ximena, por favor. ¿Cómo se hace eso? Ahí. En donde está la lista de participantes. Sí. ¿Me hiciste a mí o a quién le hiciste hospedador? Sí, Andrea Guada, vos sos la hospedadora. Entonces, Andrea. Espera, ¿cuál tengo que hacer hospedador? Jimena García, la que no tiene ni micrófono ni tocar, cámara. Tocar su nombre y a su lado derecho va a figurar y ahí te va a ahí está, sí. Creo que ya. Ya está. Yay. Ok, súper, aprendimos. Ximena ya es anfitriona. ¿Puedes hacer ahora? Ok. ¿Ven? Sí, ya vemos. Dale, perfecto. Ok. Y...
Ahí está. Bueno, buenos días. Yo soy Jimena García, mi compañera Fatma Salim, y vamos a estar presentando la unidad 1 de introducción. La palabra diseño gráfico proviene del griego designar y, y grafos, palabra griega que se relaciona con la escritura o la representación por medio de líneas. Lucius Wong. Acá tenemos al poderosísimo Lucius Wong. Lucius Wong, ¿qué pasó? Perdón. Lucius Wong dijo, el diseño gráfico es un proceso de creación visual con un propósito. El diseño no es solo un adorno. Por ejemplo, una silla bien diseñada no solo posee la apariencia exterior agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y da un confort adecuado a quien se siente en ella. Puede ser embalada y despachada de forma adecuada y desde luego debe cumplir una función específica, sea para trabajar, para descansar, para comer o para otras actividades humanas. Pero dentro de todo no puedes hacer diseño solo porque sea lindo, sino tiene que tener un objetivo en específico. La función del diseño gráfico es comunicativa y establece con una acción visual y receptiva con el destinatario y tiene que comunicar un mensaje y se tiene que entender bien. La conexión permite el diálogo mediante formas visuales y eso es lo importante. Esta parte era más larga, pero yo seleccioné el top 10 de áreas o campos de acción del diseño gráfico que me parecieron las más importantes. Número 1, proyecto de diseño gráfico, el diseño de señalizaciones, diseño de empaques y el diseño de organización de campañas políticas, diseño editorial, que creo que son las más importantes. Y acá tengo unos ejemplos de cosas que hicimos nosotros en clase, que serían un diseño de una revista y el diseño de un libro. Continuando la lista con el top 10 de campos de diseño gráfico, podemos incluir el diseño de imágenes corporativas, que sería lo estereotípico del diseño gráfico, que es crear logotipos, emblemas, papelería, tarjetería, etc. El diseño y producción de audiovisuales, también para edición de videos y páginas web. El diseño de exposiciones y organización visual. El dibujo, otra organización de historietas, que también es conocido como ilustración. Y la asesoría de diseño dirigida a empresas públicas y privadas. No pasa. Oh, no. Ahí está. Y acá podemos ver ejemplos, por ejemplo, de ilustración o diseño de cómics, que es lo que estamos estudiando específicamente este semestre. Los objetivos del diseñador gráfico, un diseñador gráfico tiene que tener responsabilidad profesional, responsabilidad ética, tiene que saber diseñar para persuadir al cliente o al destinatario, tiene que poder diseñar para educar y poder transmitir correctamente el mensaje, y diseño para la administración. Y eso. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Muy hermoso. Saludemos y aplaudamos a los compañeros. Correcto. ¿Me pueden pasar otra vez a mí como hospedadora? Sí, profe. Sí. Un ratito que mi computadora está no respondiendo. Bueno, ¿se dieron cuenta esos 10 principales roles que tenemos para cumplir los del área de diseño gráfico, verdad? Y yo creo que esa lista se puede extender. Pero creo que 10 fueron los que más en este momento, o sea, digamos hasta hace 2 o 3 años, eran los que estaban más acorde a las realidades. Pero ustedes se darán cuenta que hoy en día incluso el diseño gráfico pasó más a hacer más actividades, ¿verdad? Y incluso ustedes pueden
imaginarse y decirme hasta qué punto también ustedes estarían aportando dentro de los cambios que han ocurrido, ¿verdad? Por ejemplo, suponete que quieres hacer una publicidad y ahora el diseñador incluso tiene que hacer la publicidad a través de los medios digitales. Incluso tenés que aprender cómo hacer que tu publicidad resalte entre otros, por ejemplo, ¿sí? Después tenés que buscar más técnicas para, digamos, estar al día con los cambios, no tan solo de la tecnología, sino también de las tendencias existentes hoy en día. Entonces, y por otro lado, el diseñador ahora no trabaja solo, sino que también ya se asocia con otras especialidades para poder lograr mayor amplitud de comunicación, porque al final ese es el objetivo que tenemos y que es siempre lo principal del área de diseño gráfico, ¿verdad? Y podemos llegar a decir algo súper importante que tal vez para ahora podemos decir que se nos levanta la autoestima, porque hoy en día, si una persona o una empresa o cualquier institución no tuviese un buen diseñador calificado y bien preparado, posiblemente su empresa no sería conocida. ¿Están de acuerdo, sí o no con eso? Sí, y profe, también cabe recalcar Sí. de nuestra presentación que la lista de aspectos del diseñador gráfico era más larga. O sea, tenían muchas más funciones, pero pensamos que para esta presentación iba a ser adecuado. Claro, pero 10. tengan en cuenta que, suponiendo que te sale en tu día de decisión para más adelante, cuando alguien te proponga un trabajo, ¿verdad? Entonces, aparte de esas áreas, ¿qué áreas vos después podrías especializarte? Entonces, es interesante que ustedes vean todo el abanico para después poder decidir, ¿verdad? Entonces, como estamos en una etapa de estudio, nunca hay que descartar así nomás. Y si te sale, por ejemplo, en la prueba, si te sale esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los aspectos en el cual un diseñador puede formar parte del área laboral? Entonces, vos podés decirme por lo mínimo 5, pero tenés que saber por lo menos en qué 5 vos querés trabajar. Porque no porque a vos te interesa esa área, posiblemente a otros no le va a interesar otras cosas para hacer, ¿verdad? Porque si todos fuésemos profesores nomás, ¿verdad? Del área educativa, por ejemplo, ¿qué pasaría con los que tienen que estar haciendo operativamente o estarían en el área de publicidad o estarían en el área de desarrollo y cosas así, ¿verdad? Entonces, yo creo que con el tiempo vamos a ir madurando también para ir definiéndonos en nuestros intereses, ¿verdad? Bueno, súper genial, me encantó el PowerPoint, estuvo súper lindo, exactamente como tiene que ser un PowerPoint en el cual debe presentarse más imágenes ilustrativas y ustedes tienen que aprender a expresarse a través de la infografía y con el contenido que tengan para hablar, no tan solo escrito ahí y lectura. Eso también es una técnica de presentaciones orales que es muy necesaria para ustedes. Bueno, según nuestro grupo, ¿hay alguien más que esté preparado? Porque ya tenemos 2 grupos y tenemos unos minutos antes de que se corte. Entonces, a la vuelta, entran los compañeros que van a hacer su exposición y los que puedan participar, les agradecería que sigan participando para grabar, porque se nos va a terminar. ¿Qué grupo ingresa entonces a exposición después? El de Leticia Piris, profe, con Evelyn. Bueno, entonces Leticia y Evelyn en la vuelta y los demás salimos un ratito, hago el tema de la grabación que tengo que salir a guardar y luego en 5 minutitos entonces volvemos a regresar con el mismo link. ¿Okay? Dale, Hay alguien que profe. me están escribiendo en el chat un minuto. Ok, ahí está. Ahí entonces sí, vamos a tener el recreo de unos 5 a 10 minutos máximo, pero no tarden en ingresar porque yo paso el hospedador a otro compañero. ¿Está bien? Bueno, Ok. pueden salir. Dale, profe. Bueno, adiós.